Nuestros hermanos que nos están viendo en línea, qué bueno que pueden conectarse, y seguimos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Fue un fin de semana muy cargado. Celebramos un año más de vida de la iglesia. También pues a nivel nacional se celebra la independencia de México. Luego ayer fue el partido de Chivas contra América. Luego después del partido el box, Canelo contra el Triple G. Pero qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que hemos dispuesto de este tiempo para estar aquí en la casa de Dios. Bien decía Dana, nuestra hermana Dana, hoy que es el primer día de la semana, qué mejor que iniciándolo buscando a Dios, pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, nos dé la gracia para poder seguir adelante, porque somos humanos, también sufrimos por procesos de estrés, de ansiedad, de enfermedad, de desánimo. Pero a lo largo de mis 26 años, hermanos, yo les puedo asegurar que no hay nadie mejor que Dios, nadie mejor que Cristo, el cual nos motiva para poder seguir adelante. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestra debilidad, Cristo es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Entonces, qué bueno que estás aquí, y yo te pido que en tus oraciones pues le pidas a Dios que te dé la fuerza y la gracia para poder seguir en este inicio de semana que estamos iniciando hoy domingo. Nos queda lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Va a ser complicado, va a ser difícil porque es parte de la vida, es lo que le da a esa emoción a la vida, pero nuestra confianza está en Cristo. Y vamos al primer capítulo de Romanos. Ya probablemente el otro domingo me voy a ir a la misión de la Chicocana. Entonces dentro de 2 domingos ya vamos a estar terminando este tema de la realidad de la humanidad. Y vamos a estar estudiando en esta mañana el versículo 24 al versículo 27, recordando que iniciamos a partir del versículo 18. Y vamos a ver así bien rápido nada más algunos puntos que empezamos a ver a partir del versículo 18. ¿Por qué la realidad de la humanidad? Porque como humanos hay que recordar que cuando Dios creó a la primer pareja, Adán y a Eva, los hizo conforme a su imagen. Dios podía hablar cara a cara con ellos, pero a consecuencia de la desobediencia del hombre, tanto de la mujer como del hombre, ambos tuvieron la culpa. A veces muchos decimos, ya ves, fue culpa del hombre, fue culpa de la mujer. La realidad es que ambos tuvieron la culpa. Fueron engañados por Satanás. Y a partir de esa desobediencia, la humanidad perdió conexión con Dios. Y a partir de ahí, la realidad de la humanidad es que no es buena. No busca a Dios. Quiere alejarse de Dios. Y esa es una buena razón, recordando, para estar agradecidos con Dios, porque Dios nos sacó de esa realidad. Dios nos sacó de esa manera perversa de pensar, de esa manera contraria a la voluntad de Dios, que empezábamos a ver a partir del versículo 18, y que va a haber un juicio, porque muchas veces nos gusta enfocarnos en que Dios es amor, pero también nos olvidamos que Dios es un Dios de justicia y que Él va a traer su ira, y su ira es algo que no queremos probar. David probó parte de esa ira en alguna ocasión. Casi una tercera parte del pueblo de Israel se estaba muriendo. Y nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, porque por medio de Cristo hemos sido salvados de ese juicio, de esa ira. Pero también deberíamos de motivarnos para 2 cosas. La primera cosa es estar agradecidos con Dios y llevar una vida conforme a lo que Él ha establecido. Ser buenos creyentes, ser buenos hijos de Dios, no solamente con palabras, sino con hechos, de una manera consciente, comportarnos conforme lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y ese es un reto para la vida del creyente, ese es un reto para mi vida. Y la segunda acción o cosa que debe de estar produciéndonos, saber que hemos sido salvados de la ira de Dios, del juicio de Dios, es debemos de tener amor para con aquellos que están perdidos, más si son nuestros familiares,
más si son nuestros amigos. Tenemos que enseñarles lo que va a pasar si ellos no cambian su vida, si ellos no ponen su identidad en Cristo. Van a sufrir. Y yo creo que en estos 2 años de pandemia, gracias a Dios, ya vamos saliendo de la pandemia. Muchas personas se dieron cuenta de eso. Muchas personas murieron. Muchas personas alejadas de Dios. ¿Cuántas familias no se quebraron, no se rompieron, no se deshicieron por causa de esta enfermedad? Y lo que a mí personalmente me recuerda es que tenemos que seguir mostrando el amor de Dios. Es que tenemos que seguir hablando del Evangelio. Por eso en Romanos, uno de mis versículos favoritos que me encanta, me gusta mucho, es el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos de nosotros no nos avergonzamos del Evangelio? Si no nos avergonzamos, entonces practiquémoslo. Démoslo a conocer a las demás personas. Pero si tú te avergüenzas y no quieres hablar de Cristo, tienes que evaluarte. Y entonces a partir de este versículo 18 vemos que la realidad de la humanidad es que es una humanidad con impiedad. Y lo que quiere decir esa palabra impiedad es alejada de Dios. Luego también veíamos que es una humanidad injusta, con injusticia. Y lo que quiere decir esta palabra injusticia, cuando profundizamos más en esta palabra, es que no quiere ver por el bien del prójimo. Todo lo contrario a lo que Jesucristo nos dijo: amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otra de la realidad de esta humanidad perversa, alejada de Dios, es que están reteniendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Otra de la realidad de la humanidad es que dependen de sí misma. No quieren depender de Dios. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ahora que la identidad de Cristo está en nuestras vidas, entendemos que nuestras vidas dependen ¿de quién? De Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Nosotros deberíamos de estar sujetos a Él, porque esta palabra dependencia nos habla que tú y yo deberíamos de entender que sin Dios no somos nada, que sin Dios no podemos ser buenas personas, que sin Dios yo no puedo ser buen esposo, no puedo ser buena esposa, no puedo ser buen hijo, no puedo ser buen siervo, que si Dios no está en mi vida es un caos. Y eso me debería causar en mí, tener un efecto en mí de decir: necesito cada día, cada segundo depender de Dios. Pero ahora respóndete a ti mismo: ¿cómo dependes de Dios? Ya sabemos que tenemos que depender de Dios. ¿Cómo dependemos de Dios? Y es una pregunta que a mí me gustaría que tú mismo te la respondieras, porque ya la sabemos. Lo que tenemos que hacer es practicar esa respuesta. Y vemos que en parte de esa dependencia de la humanidad de sí misma o de otras cosas menos de Dios, nos dice en los versículos que estudiamos el domingo pasado, no le dieron gloria a Dios, al creador del universo, al creador de todas las cosas. No le dieron gracias, porque Dios nos mandó la solución para volver a ser conectados con Él, Cristo. Y entonces, si la humanidad va a seguir y quiere seguir viviendo bajo esa realidad de ellos, fíjate lo que nos va a decir el versículo 24 y 27. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura juntos, de manera unida, del versículo 24 al versículo 27. Esto es la consecuencia de la realidad de la humanidad. Porque ellos viven así, Dios también tiene una paga a ellos. Mira lo que nos dice estos versículos.
la palabra del Señor dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Puedes tomar tu lugar en esta tarde ya. Y entonces, a consecuencia de que la humanidad se alejó de Dios y quiere estar alejada de Dios, nos dice en este versículo 24 que hay consecuencias por esas acciones. De una manera general, aunque aquí en estos versículos está hablando de personas que no tienen la identidad de Cristo, pero nosotros también debemos de ser conscientes que como cristianos, y ahora que tenemos la identidad de Cristo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero si no lo hacemos y nos vamos hacia otro lado, también hay consecuencias en la vida del cristiano. Y que tú y yo debemos de estar conscientes de eso, porque yo he escuchado a muchos creyentes que nos dicen: es que nosotros vivimos por gracia y podemos hacer lo que queramos, porque la salvación depende de la gracia. Y sí, depende de la gracia, pero nosotros debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos justificarnos o no podemos vernos como personas débiles y decir: perdón, porque todos los días estoy pecando, porque soy débil, pero vivo en la gracia. Porque hay consecuencias por nuestras acciones. Y más adelante, en el capítulo siguiente, ahora sí va a ser una enseñanza directa, especial para nosotros como cristianos, que ahora conocemos lo que tenemos que hacer, que ahora deberíamos de estar practicando lo que se nos ha enseñado en la Escritura. Pero entonces estas personas que no tienen la identidad de Cristo, que están perdidas, nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mira, esto es bien interesante poder analizarlos. Dios lo entregó de una manera implícita. Podemos ver aquí la soberanía de Dios. Dios es el creador de todo. Dios tiene el control de todo. ¿Te acuerdas? En alguna ocasión hablábamos de los atributos de Dios, los atributos esenciales de Dios que Dios tiene y no lo tiene nadie más, solamente Él. Que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y también podríamos agregar que Dios es Dios santo. La santidad, hoy en día nosotros estamos luchando por ella. Gracias a Cristo Dios nos ve como buenos por medio del sacrificio de Cristo, y cuando estemos en la presencia de Dios vamos a poder llevar una vida en santidad por completo. Pero hoy en día tenemos cuerpo de pecado, y mientras tengamos un cuerpo de pecado estamos luchando contra nuestra carne. Pero hoy en esta mañana vamos a hablar así rápido también acerca de uno de los atributos esenciales de Dios, que es la santidad. Y aquí nos dice que Dios entregó a esta humanidad perversa, alejada de Dios, en la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo y Dios puede hacer conforme a lo que Él se le plazca. Así de simple. Tú y yo no somos nadie para poder dudar o poder confrontar la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que han pasado en mi vida que Dios solamente sabe por qué, y yo tengo que aprender a sujetarme a ellas. Hay muchas cosas en la historia del cristianismo que han pasado y que han sido dolorosas para la iglesia, pero no estamos para pedirles explicación a Dios. Estamos aquí para someternos a Él. Y a lo mejor a muchos no nos va a gustar esto, pero es la realidad. Porque Dios es un Dios soberano
y tenemos que aprender a someternos y sujetarnos a sus decisiones, que por este momento muchas veces no podemos entenderlas. Pero sí tenemos claro lo que más adelante en Romanos capítulo 8 nos va a decir, que a los que aman a Dios, es decir, a todos los que tienen la identidad de Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa palabra que dice todas las cosas engloba las buenas cosas, engloba la bendición de Dios, pero también engloba esos sufrimientos y esos padecimientos que vamos a pasar por causa de Cristo. Y tú y yo simplemente tenemos que entender que no somos nada, que nuestras vidas deben de estar sujetadas a Dios. Y hoy la humanidad que no tiene a Cristo, a la hora de que trata de refutar a Dios, se está poniendo a la misma altura de Dios. La humanidad sin Cristo dice: si Dios existe, que me explique esto. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto y aquello? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no hace las cosas bien? Y ellos están cegados, perdidos en tinieblas, en oscuridad. Pero nosotros, que nos ha alumbrado la luz gloriosa de Cristo, entendemos que nuestras vidas están sujetas a Dios y que la última palabra en nuestras vidas no la tengo yo, no la tienes tú. La humanidad cree depender de sí misma, y muchas veces los creyentes caemos en ese error. Creemos depender del trabajo, de la buena educación, de la buena salud. Creemos, y eso lo ha impuesto la humanidad, que el futuro, la sociedad, que el futuro está ¿en dónde? En nuestras manos. Pero la realidad es que nuestro futuro depende de Dios. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Si Él quiere, hoy mismo me puede quitar la vida. Si Él quiere, hoy mismo puede hacer que yo prospere o que yo sea humillado. Y eso debemos de entender, hermanos. Dependemos de Dios. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo empieza en este versículo 24: por lo cual también Dios los entregó. Sí, porque Dios es soberano. Dios tiene el control y Él hace conforme a su voluntad. Pero también nos dice en este versículo: los entregó a la inmundicia. Porque es bien importante que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios santo y es parte de sus atributos esenciales. Y aquellas personas que están alejadas de Él, que no quieren saber nada de Él, que no quieren buscar a Cristo, que no quieren ver a Cristo como la verdad, Dios las entrega a la impureza. Y no es que Dios diga: vete para allá, Uziel, vete para allá al pecado. Es que nosotros, con nuestras propias acciones, con nuestros propios pensamientos, nos alejamos de Dios. Dios quiere estar cerca de la humanidad. Dios quiere volver a reconectar a la humanidad pecadora. Por eso es que envió a Cristo. Por eso es que envió a su Hijo unigénito. ¿Cuántos de ustedes, papás, darían la vida de sus hijos por pecadores, por personas que a lo mejor no van a prosperar en esta vida? Yo todavía no tengo hijos, todavía no estoy casado, pero si me pongo a pensar, muy difícilmente daría mi vida por personas pecadoras, por personas que en vez de traer un bien a la sociedad, están trayendo un mal a la sociedad. De hecho, definitivamente no lo haría. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que seamos reconectados con Él. Pero la humanidad no quiere eso, no quiere a Cristo en sus vidas. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos dice que a consecuencia de esas acciones fueron entregados a la inmundicia. Pero mira lo que nos dice Isaías capítulo 6 versículo 3, hablando de ese atributo de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6 versículo 3.
Esta es una de las visiones que Isaías vio. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el único versículo en el Antiguo Testamento que se nos expresa de Jehová, o que se nos expresa de Dios como santo, santo, santo. 3 veces santo. 3 veces santo. Porque lo que Isaías nos dejó en este versículo nos está diciendo: Dios es santo en toda su plenitud. Dios es perfecto. Fíjate de los atributos que hablábamos. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Dios es omnisciente, Dios sabe todo, conoce nuestros corazones. Y Dios es santo. Y en este versículo en el Antiguo Testamento se nos hace énfasis de la santidad de Dios 3 veces. Dios es perfecto en toda su expresión, en toda su plenitud. Y mira lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A lo largo de los 66 libros de la Biblia se nos habla en 2 versículos. El Antiguo Testamento en Isaías, y en Apocalipsis en el Nuevo Testamento se nos habla de esta expresión que se le da a Dios como santo, santo, santo. 3 veces santo, porque lo que se nos quiere decir en estos versículos es que la santidad de Dios es una parte esencial de su vida, que Él es perfecto. Porque lo que quiere englobar la santidad es que no hay en Él pecado, es que no hay en Él maldad, es que no hay en Él impureza, y eso lo vuelve perfecto. Romanos, más adelante vamos a ver que a consecuencia del pecado en la vida del hombre entró la muerte. Pero si Dios no tiene pecado, pero si Dios no tiene maldad, Dios es perfecto. Y Dios va a vivir y vivirá por toda la eternidad. Por eso es que se nos hace referencia en estos únicos 2 versículos en toda la Biblia. En Isaías y en Apocalipsis se nos describe a Dios como 3 veces santo. Y cuando yo estaba estudiando estos versículos, me acordé de un corito que a veces se canta en la Chicocana y en algunas misiones. Por ser 3 veces santo, la gloria de su gloria está. Es la verdad. Y tú y yo deberíamos de ser conscientes de que nuestro Dios es un Dios perfecto en toda la expresión de la palabra, y deberíamos de esforzarnos por ser buenos creyentes, por ser buenos hijos. Yo cuando iba a la escuela había momentos en la universidad que era muy buen alumno, otras veces no tan bueno. Pero si comparas el ser hijo de Dios con ir a la universidad, no puedes comparar eso, porque al final de cuentas las carreras, la preparación, el trabajo, lo que tengamos en esta vida aquí se va a quedar. No nos lo vamos a llevar. No va a decir Dios: pásale doctor Misael Hernández, o pásale especialista Misael Hernández. ¿Él qué te va a decir? Pásale siervo, pásale hijo. Y eso debería de motivarnos a poder llevar una vida lo más que podamos en nuestras fuerzas apegada a Dios, porque Dios es Dios santo, 3 veces santo. Tú y yo estamos llevando una vida en santidad. Estamos tratando de cuidar nuestra vida, de llevar una vida en integridad, una vida donde ya no haya mentiras, donde ya no haya malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, una vida alejada de la humanidad y más cerca de Cristo.
Porque es nuestra obligación, hermanos. Es obligación de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando en la soberanía de Dios nos llame a su presencia, vamos a rendir cuentas. Y yo no quiero ser un siervo reprobado. Yo no quiero ser un siervo que Dios me diga: mira, te di tantos años de vida en la tierra, te di tantas oportunidades, y ni lo que yo te mandé a hacer lo hiciste. Para mí sería terrible, sería vergüenza para mí, porque Dios ha sido bien bueno en mi vida, y yo estoy seguro que Dios ha sido muy bueno también en tu vida. ¿O no ha sido así? ¿O alguien está en estos momentos conflictuado con Dios? ¿O alguien en estos momentos está enojado con Dios? Porque se vale. Y te puedes acercar a mí, te puedes acercar a la hermana Carmen, y podemos platicar para que veas que todo lo que pasa en nuestras vidas nos va a ayudar en algo, y que tenemos que entender a ser obedientes, y que tenemos que esforzarnos por llevar una vida en santidad, porque nuestro Dios es 3 veces santo. Y hoy en día esto es todo lo contrario, lo que la sociedad te dice y nos dice, y poco a poco empieza a contaminar a la iglesia si la iglesia no tiene cuidado. Porque nosotros deberíamos de ser un estandarte. Pablo nos dice que somos embajadores del reino de Dios, y que tú y yo tenemos que marcar nuestra raya, nuestro límite. Tenemos que ser luz en medio de esta oscuridad. Por eso es que Dios, en este versículo que estamos leyendo, Dios entregó a esta humanidad perdida, que no tiene impiedad, que tiene injusticia, que depende de sí misma. ¿Dónde nos dice este versículo que las entregó? A la inmundicia. Y lo que quiere decir la palabra inmundicia, nos dice suciedad. En la Nueva Versión Internacional nos dice que Dios los entregó a los malos deseos. Por eso es que la humanidad, en vez de querer acercarse a Dios, quiere seguir viviendo en estos malos deseos que complacen a la carne, que satisfacen a la carne, pero que es una satisfacción que no va a ser para toda la eternidad. ¿Qué más nos dice este versículo que estamos estudiando? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces podemos concluir parte de este versículo que la santidad y la inmundicia no son complementos, son opuestos. Si yo quiero llevar una vida conforme a la palabra de Dios, tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi mente, mis palabras, mis acciones, tengo que cuidar mi corazón de lo que la sociedad me está imponiendo, me quiere imponer hoy en día, pero también de lo que hay dentro de mí, porque también dentro de mí hay malos deseos. Porque antes de venir a Cristo, ¿dónde estaba mi vida? En la realidad de la humanidad. Entonces, tú y yo ahora como cristianos tenemos una lucha con la sociedad, pero también tenemos una lucha con nuestro interior. Y que tú y yo debemos de aprender a depender de Cristo y a tener la fuerza para poder resistir a la sociedad que no tiene a Cristo, pero también resistir a estos malos deseos que hay en mí. Por eso Santiago en alguna ocasión menciona: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado conforme a la concupiscencia, a los malos deseos que hay en nuestro interior.
y que tú y yo debemos de esforzarnos por no dejar controlarnos por esos malos deseos. La humanidad está bajo el control de esos malos deseos, pero tú y yo ya no, porque tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él nos ayuda a poder frenar esos malos deseos en nuestras vidas. Yo me atrevo a decir que la lucha más grande del cristiano, la lucha más grande de cada uno, no es contra Satanás. Todo esto es un desastre que Satanás causó, sí, pero Satanás no tiene la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados. Satanás nada más está en un lado. Y probablemente ahorita Satanás está en el otro lado, ahí por Israel, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis. Una de las grandes luchas que tenemos es con la sociedad, sí, porque quieren imponernos cosas que no debemos de practicar. Pero la mayor lucha que tú y yo tenemos como cristianos es con nuestra propia concupiscencia que hay en nosotros. Y que debemos de entender eso, que mientras estemos en este cuerpo de pecado vamos a tener una lucha con los malos deseos que van a nacer en nosotros, que están en nosotros. Pero debemos de aprender a confiar en Dios y a fortalecernos en Dios para poder seguir adelante. Por eso es que nos dice este versículo que es para nosotros también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Es una exhortación, es una palabra de ánimo para nosotros. Y lo vimos al principio de nuestra enseñanza los miércoles con la carta de Pedro. Porque la humanidad está perdida bajo el control del pecado, pero tú y yo ya no. La humanidad está perdida bajo sus concupiscencias, bajo sus malos deseos que hay en su interior, pero nosotros ya no. Mira que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, aquel que os llamó, aquel que los trajo de esta humanidad perdida, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este es un versículo para nosotros que vamos a darle más énfasis cuando empecemos el próximo capítulo, pero que tú y yo debemos de entender eso. Parte de los atributos de Dios es que Dios es un Dios santo, y ahora tú y yo, al tener la identidad de Cristo, nos dice Pedro: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de comportarnos, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que aprender a llevar una vida con temor hacia Dios. Una vida íntegra, donde ya no hay más mentiras en nuestras vidas, donde ya no deberíamos de andar bajo el pecado, bajo la corrupción, bajo la injusticia, donde deberíamos de estar practicando esas buenas enseñanzas que nos ha dejado Jesucristo. Y que yo te reto, y que yo te voy a motivar, y que yo te voy a hablar, y a lo mejor tú te vas a hartar de mí, pero yo todos los días que Dios me permita estar aquí arriba, te voy a decir: hermanos, Dios nos ha llamado a llevar una vida en santidad, a practicar una vida en santidad, alejada del pecado, ya no contaminándonos una vez más bajo esa identidad de pecado. Y no me voy a cansar, porque también es un recordatorio para mí, porque todos estamos luchando. Entonces nos dice parte de este versículo: en las concupiscencias de sus corazones, en los malos deseos. Y hemos visto que esta concupiscencia está en nosotros y domina a aquellos que no tienen la identidad de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la identidad de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos confiados y hemos aceptado a Cristo como el Salvador de nuestras vidas? ¿Amén o no amén? Porque si es así, estos malos deseos ya no tienen poder sobre nosotros. Ya no puedo yo excusarme y decir: es que soy débil.
Es que soy imperfecto. Porque sí, somos imperfectos y somos débiles, pero Cristo está ahora en nosotros. El Espíritu Santo está ahora en nosotros. La palabra de Dios nos alumbra, nos enseña. No podemos excusarnos y siempre llevar una vida como cristianos inmaduros. Tenemos que aprender a crecer, a madurar espiritualmente. Pero ese es un compromiso que tiene que nacer de ti, el querer crecer. Porque yo te puedo hablar de muchísimas cosas, pero si tú simplemente no estás interesado en crecer espiritualmente, no lo vas a hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos? ¿Cuántos de nosotros, dentro de los anuncios que Juanito da, a las 10 de la noche oramos? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra? ¿Cuántos de nosotros seguimos el plan de lectura? ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a la oración? ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a los devocionales? ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a practicar las enseñanzas de Cristo? La realidad es que hoy en día a los cristianos les gustan las cosas más cómodas. Les gusta nada más venir a la iglesia y sentarse y ya. Pero yo estoy aquí para motivarlos y para motivarme a que tenemos que llevar una vida realmente practicando las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos siempre conformarnos con ser siervos inútiles, siervos que nada más hicieron lo que se les pidió y ya, como el pastor Antonio hablaba el día jueves. Tenemos que esforzarnos, porque ya no estamos viviendo bajo esta identidad de la humanidad alejada de Dios. Ahora Cristo está en nuestras vidas. Y estos malos deseos, esta concupiscencia de pecado que hay en la humanidad, los lleva a corromper sus corazones. Sus corazones se alejan cada día más y más de Dios. ¿Y eso está sucediendo hoy en día en la sociedad, sí o no? ¿La sociedad quiere saber de Dios? ¿La sociedad quiere guardar la ley de Dios? ¿La sociedad quiere reconocer como a Cristo como la verdad absoluta? No. ¿Por qué? Porque sus corazones están corrompidos. Por eso es que yo te decía el domingo pasado, no esperes que la sociedad cambie bien, porque no lo va a hacer. No esperes a que nuestro presidente haga un milagro en la sociedad, porque no va a suceder. Pero yo sí espero de cada uno de nosotros que nos estemos esforzando por llevar en alto a Cristo en nuestras vidas. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. ¿Van a venir luchas? Van a venir luchas. Pero tenemos que aprender a depender de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué más nos dice estos versículos? Y aunque en este versículo que estamos estudiando, el versículo 24, también hay que hacer énfasis que cuando nos hablen las concupiscencias de sus corazones, que está hablando de los malos deseos, que está hablando de todo deseo que es contrario a la voluntad de Dios, en este versículo 24 en específico se nos está hablando de algo con mayor énfasis. En este versículo nos está hablando de los malos deseos o de la concupiscencia de los corazones, haciéndose referencia a la impureza sexual. Esta palabra también se puede traducir como prostitución, fornicación, idolatría, que significa una renuncia a la pureza sexual. Y qué interesante, porque veíamos que la santidad y la concupiscencia son contrarias. Pero también en el siguiente versículo vamos a ver que los malos deseos, haciendo un poco más de énfasis hacia los deseos impropios sexuales, está muy ligado a la idolatría. Y hoy en día, y esto se ve más en los jóvenes, y yo lo he estado hablando con los jóvenes y lo he estado mencionando varios domingos, que hoy en día la humanidad, los jóvenes, la sociedad hoy en día ve las cosas de la sexualidad, el adulterar, la fornicación, el tener sexo antes del matrimonio, como algo ya normal.
Y esto es algo que Satanás ha traído a la sociedad, porque por eso también queremos trabajar en este año un poco más de lleno con los matrimonios, porque los pilares fuertes de la iglesia son los matrimonios, son las familias. El futuro de la iglesia que va a ser los nuevos pilares, van a ser los jóvenes, los adolescentes. Pero hablando del presente, los matrimonios, las familias, el esposo y la esposa son partes fundamental de la iglesia. Y hoy en día, con todo esto que hay acerca de la sexualidad, acerca de cosas alejadas de Dios, está afectando a las familias de las iglesias. Por eso es que el próximo mes vamos a tener una reunión de matrimonios para poder el pastor Antonio, la hermana Carmen, el hermano Teo, la hermana José, como diáconos de la iglesia, poder hablar acerca de los problemas que puedan estar pasando en los matrimonios, cómo ayudarlos conforme a la Biblia. Y primeramente Dios, en noviembre, ya el próximo domingo se va a estar haciendo un anuncio más específico. Se va a empezar un taller de matrimonios, porque como iglesia y como líderes estamos aquí para poder ayudar no solamente a los jóvenes, no solamente a los niños, a los hermanos y a las hermanas. Y es un compromiso que yo tengo, que el pastor Antonio tiene y que tenemos que hacerlo. Por eso yo te invito a que dispongas en tu corazón, en tu mente, hables con tu pareja, hables con tu esposo, con tu esposa, y puedan venir a este taller de matrimonios. Va a ser de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Yo, gracias a Dios, todavía no estoy casado. Yo me libro de eso. Me va a tocar en algún momento. Pero por favor, pon en tu corazón el poder venir, porque hoy en día la sociedad, y también tenemos que hablar con los jóvenes, la sociedad está completamente alejada de Dios. Y vamos a ver también qué nos dice en este versículo 24. Nos dice al terminar este versículo 24: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las consecuencias de este versículo, que Dios los entregó a los malos deseos, a pasiones contrarias a la voluntad de Dios, a impureza sexual. Nos dice en este versículo que deshonraron su cuerpo, porque Dios los creó para algo específico. Pero al tener malos deseos, su corazón se desvía a no hacer la voluntad de Dios, a no hacer a lo que Dios los creó, sino hacer conforme a lo que ellos quieren. Por eso es que en este versículo 24 se nos habla que deshonraron su cuerpo. Y también es aún más interesante poder abundar más en eso, porque si vemos que en este versículo se nos está hablando de impureza sexual, y más adelante lo vamos a ver en otro versículo más específico, la sociedad está haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Y al deshonrar sus cuerpos con sus malos pensamientos, con sus malas acciones, con sus malas prácticas, también están deshonrando a Dios, porque Dios es el creador, porque Dios nos ha formado. Ahora yo te pregunto una vez más: ¿cuántos de nosotros queremos deshonrar a Dios? Probablemente todos vamos a decir: nadie de nosotros queremos deshonrar a Dios. Pero cuando tú y yo vivimos conforme a la voluntad del mundo y no conforme a la voluntad de Dios, estamos deshonrando a Dios. Cuando en nosotros viene la ira y pecamos, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros no le tomamos importancia a Dios, estamos deshonrando a Dios. Y deja que el mundo lo haga, porque está perdido, pero tú y yo ya no debería de ser así. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18, hablando un poquito más en específico de la impureza sexual y de todo lo que sea contrario
a lo que Dios ha establecido con respecto a ese regalo que Dios le ha dado a las parejas, que es la intimidad. Nos dice: huid de la fornicación, huid de los malos deseos, huid de la impureza sexual, de todo lo que no ha sido establecido por Dios y que el hombre ha inventado y que Satanás ha estado detrás de eso. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y estas son palabras fuertes que a lo mejor podríamos llevarnos unas clases, unas horas hablando de esto, pero nada más para que veas que lo que el mundo está haciendo es abominable a Dios en todos los aspectos. Para el mundo es bueno, para el mundo es perfecto, para el mundo se satisface en ello, pero para Dios es abominable. Y se lastiman a ellos mismos. Es un pecado que tiene que ver con su propio cuerpo y que no solamente va a afectar su vida de él, sino que si está casado va a afectar también a su esposa. Y si tiene hijos, también va a afectar a sus hijos. O sea, lo que se nos quiere transmitir en este versículo es que debemos de tener cuidado con ciertos aspectos que el mundo está permitiendo como parte normal, pero que nosotros debemos de mantenernos firmes porque son consecuencias graves. Vamos al versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este versículo 25 es complemento del versículo 18 y 23. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cambiaron a Cristo. No quieren saber nada de Cristo. Para ellos Cristo no es nadie. Y cambiaron a Cristo por la mentira. Fíjate qué interesante, porque mira qué nos dice Juan. Juan capítulo 8, versículo 44. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura todos juntos. Juan capítulo 8, versículo 44. Mira cómo Cristo le habló a los fariseos, cómo Cristo le habló a los escribas, aquellos que según eran conocedores de Dios. Y mira qué nos dice en este versículo, en Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Puedes tomar tu lugar. Mira qué interesante es este versículo 25 en Romanos, porque nos dice que la humanidad cambió a Cristo por la mentira, y de una manera implícita se nos está diciendo: Satanás es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de todo el engaño. La humanidad, en vez de volverse a reconectarse con su Creador por medio de Cristo, decidieron y deciden seguir viviendo bajo Satanás, bajo la mentira, bajo el engaño, alejados de Dios. Y tú y yo podemos fundamentar este versículo complementándolo con Efesios capítulo 2, versículo 2. Mira qué nos dice. Voy a dar lectura desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, nosotros que ahora tenemos la identidad de Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquellas personas que tienen la identidad de Satanás, aquellas personas que están bajo esa naturaleza caída, aquellas personas que están alejadas de Dios, como se nos está hablando en Romanos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Literalmente nos está diciendo, no literalmente, pero sí nos está dando a entender que este príncipe de la potestad del aire es Satanás, y que el mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Aquí hay solamente de dos, hermanos. Como lo veíamos en uno de los miércoles cuando estudiábamos la carta de Juan. Y a muchos no les gustó, y a otros reaccionamos. Pero hay de dos, y lo dice la palabra, no lo digo yo. O somos hijos de Dios, o somos hijos de ¿quién? Del diablo. Gracias a Dios, yo, y espero que ustedes, que todos podamos decir que somos hijos de Dios, porque ahora tenemos la identidad de Cristo. Pero aquellos que no tienen a Cristo no son neutros, son hijos de Satanás, porque están viviendo bajo el pecado, están viviendo bajo las impurezas, bajo los malos deseos que hay en ellos. Y Dios nos ha dado la solución: acercarnos a Él por medio de Cristo. Pero esta humanidad quiere seguir sometida al diablo, porque lo que el diablo ofrece, todas las perversiones, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, la humanidad le agrada. Pero nosotros ya no estamos viviendo bajo esa mente, ese pensamiento. Conforme a la identidad de Cristo, nuestras mentes se han renovado. Entonces la humanidad prefiere estar sirviendo a Satanás antes que a Dios, antes que a Cristo. Por eso se nos dice en este versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es interesante porque el domingo pasado veíamos que Satanás creyó poder estar a la altura de Dios. Y Satanás, en ese pensamiento de orgullo, de vanidad, él también quiere recibir la gloria. Él también quiere recibir que la gente le eche porras. Y así como los creyentes, cuando hacemos las cosas de Dios, cuando nos comportamos conforme a las enseñanzas de Dios, de Cristo, honramos a Dios. Así el mundo también, cuando hace todo lo contrario a Dios, le está echando porras a Satanás. Por eso nosotros tenemos que marcar bien nuestra identidad. Por eso es que nosotros debemos de entender de una manera clara que ya no tenemos parte con todos estos deseos contrarios a la voluntad de Dios. Porque ahora estamos sirviendo a Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Mientras esta humanidad caída está honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, nos está hablando de la idolatría, de la dependencia no de Dios, sino de ellos mismos y de otras cosas. Por eso nos dice el versículo 26 y 27, y ya estamos por terminar: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Una vez más, cuando en estos versículos se nos habla de sus lascivias, nos está hablando del deseo sexual o de lujuria sin control. Porque esta humanidad está perdida, y uno de los factores que tiene más influencia en las personas que no tienen a Cristo es el deseo sexual. Hoy en día las personas, la sociedad te dice: respeta el tercer género, que se casen los hombres con hombres, las mujeres con mujeres. Si el hombre quiere tener relaciones con un animal, que lo haga, déjalo, es su vida. Para ellos ya es algo normal, pero conforme a la palabra de Dios, eso es pecado. Eso no es aprobado por Dios. Y si no es aprobado por Dios, tampoco tiene que ser aprobado por nosotros. Y ese es un gran reto. A lo mejor ya no para los hermanos, pero sí va a ser un gran reto para la juventud. Y que yo estoy orando, y yo pido que papás, mamás estén orando por sus hijos, porque vamos a enfrentarnos con muchos problemas, con muchas ideologías raras.
¿Te acuerdas que parte de estos versículos nos decía que los hombres, a través de su sabiduría, a través de su conocimiento, se hicieron necios, alejándose de Dios? Hoy en día, y yo te puedo hablar porque yo lo viví cuando yo era adolescente y cuando yo era joven. No se hablaba de los agnósticos, no se hablaba de comprobar a Dios por medio de la ciencia y que esto y que aquello. La sociedad era bien diferente a lo que es hoy en día. Y es parte del proceso, porque hoy en día los que empiezan a tener la batuta del país empiezan a ser los jóvenes. Y los jóvenes con tanto conocimiento que han aprendido secular, alejados de Dios, con esos mismos conocimientos quieren decir: Dios no existe. Y nosotros jóvenes como cristianos debemos de estar preparados y fundamentados, no en diccionarios, no en artículos, no en talleres, en maestrías, en doctorados. Debemos de empeñarnos en estar fundamentados en la palabra de Dios. El conocimiento secular cambia. Cierto tiempo, cada tiempo de año cambia, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por eso es que nos dijo Jesucristo: cielo y tierra pasará, generaciones van a venir y se van a ir, modas van a venir y se van a ir, nuevas ideologías, nuevos pensamientos, nuevos fundamentos van a venir y después van a desaparecer y van a venir otros nuevos. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Y yo invito personalmente a los jóvenes a que nos fundamentemos en la palabra de Dios. Porque el conocimiento secular, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, no nos va a servir de nada. Pero el conocimiento de su palabra nos va a servir de mucho cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Entonces, es bien interesante hablar de estos versículos, porque aunque nada más está haciendo referencia a la impureza sexual, que también es un gran tema por hablar, pero también engloba toda la perversión que la sociedad está inculcando en la vida de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, que es contrario a la voluntad de Dios. Y que ya no debemos de participar en esto. Por eso nos dice este versículo 26 y 27: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y cuando nos dice pasiones vergonzosas, nos dice, en vez de honrarse, en vez de honrar a Dios con sus acciones, están deshonrándose a sí mismos. Pero la sociedad no lo ve así, porque está cegada, porque está alejada de Dios. Para ellos es normal. Para ellos ir a playas nudistas y enseñar su cuerpo es normal. Para ellos tener relaciones sexuales con una persona y otra persona, o los divorcios. Yo me divorcio con esta persona porque ya no la entiendo, porque ya no está funcionando esto. Por eso queremos ayudar a nuestros matrimonios, a los jóvenes que apenas se van a casar, a que vivamos no conforme a lo que la sociedad nos está imponiendo, sino conforme a lo que tenemos en la palabra de Dios. Hoy en día, cuando yo iba en la universidad, cuando yo iba en el bachillerato, un hombre, como se nos describe, pecho peludo, barba de leñador, fuerte, era aquel que tenía sexo con cuantas mujeres pudiera. Y Satanás está en eso, en esa impureza sexual, porque el matrimonio, y es algo que se va a estar viendo a lo largo del mes de octubre y el taller en noviembre. El matrimonio simboliza el amor que Cristo nos tiene. Por eso el matrimonio es algo importantísimo que ustedes tienen que saber, que ustedes tienen que entender, que Dios nos ha dado la oportunidad de poder simbolizar el amor de Cristo con su iglesia, porque Cristo es el esposo
y la iglesia es la esposa. Y Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener matrimonio para representar a Cristo y su amor por la iglesia. Y que es algo bello, pero Satanás quiere deshonrar ese simbolismo. Satanás quiere deshonrar esa oportunidad que Dios nos ha dado con esa expresión de amor, de representación de Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Porque lo hemos estado viendo a lo largo de estos versículos. Todo lo que Dios ha establecido para la humanidad, Satanás lo transgiversa y lo hace contrario. Porque Satanás trata de deshonrar a Dios. Y nosotros como hijos deberíamos de estar honrando a Dios. Deberíamos de estar haciendo su voluntad. Entonces nos dice en estos versículos, ya para terminar, que Dios nos ha entregado a pasiones vergonzosas, sentimientos corrompidos, perversos, fuera del orden de Dios. Hoy en día la sociedad lo ve normal. Hoy la iglesia tiene que estar con más ímpetu defendiendo lo establecido por Dios, no compartiendo la ideología de la sociedad, no amortiguando la ideología de la sociedad. En ese sentido nosotros debemos de ser estrictos. Debemos de marcar nuestra diferencia como iglesia. Y tanto la mujer como el hombre se corrompieron por causa de su extravío, por causa de decidir depender de Satanás a depender de su Creador. Pero eso es para la humanidad que no tiene a Cristo. Nosotros ya no deberíamos de estar viviendo en estos ejemplos que se nos pone. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza, nos dé gracia para poder seguir adelante. A lo mejor tú te sentiste identificado en alguno de estos puntos y esta es una oportunidad para decirle: Señor, ayúdame. Quiero ser más como tú y menos como yo. Y a partir del próximo domingo, el próximo domingo me voy a la Chicocana, por si alguien quiere ir, está invitado. Dentro de 2 domingos terminamos esto acerca de la realidad de la humanidad, y entonces sí, el apóstol Pablo toma unos capítulos para centrarnos en los cristianos, en hacer énfasis en qué es lo que debemos de estar haciendo. Y esto es solamente un panorama de lo que está sucediendo en las personas que no tienen a Cristo, y que tú y yo debemos de estar viviendo una vida conforme a lo que Cristo ha establecido. Pero también tenemos que estar haciendo algo por rescatar esas almas perdidas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia y nos dé fuerza para poder hacer su voluntad. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por estas palabras tuyas. Han sido temas fuertes que a lo mejor nos han incomodado, Señor, pero yo te pido, Padre, que tú obres en nuestras vidas y que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido que en tu gracia y en tu misericordia nos ayudes a amarte, a desearte, a quererte. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos versículos hemos estado recordando con constancia que ya no dependemos del mundo, que ya no dependemos ni estamos bajo el dominio de Satanás y del pecado, sino ahora estamos bajo la identidad de Cristo, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, entendiendo tu palabra a través de tu sabiduría, Señor. Y yo te doy gracias por habernos rescatado de esa mala manera de vivir, de ese pecado, de ese hoyo de corrupción, de perversión, de transgresión. Padre, yo te pido en esta hermosa tarde que tú nos alientes, fortalezcas nuestras vidas, que tú nos ayudes y que estas palabras y que estas enseñanzas nos ayuden a corregir nuestras vidas en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir una vida más apegada a ti y a tu voluntad, Padre. Gracias porque nos has recordado que ya no dependemos
de nosotros mismos ni de otras personas, que ahora dependemos de ti. Gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque también nos dice el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, que nosotros te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, porque tú has renovado nuestro entendimiento. Tú has renovado nuestra manera de comprender las cosas. Tú has purificado y limpiado nuestro corazón, Señor. Y en esta hermosa tarde, Padre, yo te pido que estos versículos que hemos estado viendo sean de motivación y de enseñanza para nuestras vidas, para poder hacer frente a lo que Satanás quiere inculcar en la sociedad y que lo está haciendo y que está perjudicando a la iglesia, Señor. Que tú, Padre, nos ayudes a permanecer firmes a tu voluntad. Que tú, Señor, nos ayudes a permanecer firmes a tu palabra. Que si hay que ser influenciados, seamos influenciados por tu palabra y no por esta sociedad caída. Ayúdanos a permanecer en santidad, porque tu palabra te describe a ti, Señor, como 3 veces santo. Porque ahora nuestras vidas ya no están bajo el dominio de la mentira y del padre de toda mentira. Porque ahora andamos y caminamos en tu verdad. Porque hemos creído en Cristo. Señor, ayúdanos a poder afrontar todos los deseos que puedan nacer en nuestro corazón que son contrarios a tu voluntad. Danos de tu fuerza y de tu gracia para poder seguir adelante. Yo te pido, Señor, que toques nuestra mente, toques nuestro corazón y nos ayudes a seguir cambiando para gloria y honra tuya, Señor. Que con nuestros pensamientos, que con nuestras palabras y que con nuestras acciones llevemos en alto a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay cosas que hay que cambiar en nuestras vidas, cosas que corregir, cosas que tratar en nuestras vidas. Yo te pido que tu Santo Espíritu siga haciendo el trabajo en nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Cristo, te pedimos que vengas pronto por tu iglesia y danos la fuerza para poder seguir adelante en medio de este mundo corrompido. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.